¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Tema narcotráfico, particularmente el caso Marcelo Pecci, que tiene muchas aristas. Muchos hablan de que se trata de un acto de justicia y vaya que lo es, sin ninguna duda, el que hay que impartir con el fiscal Marcelo Pecci, hacer justicia en su caso, pero también es un problema presente. En la medida en que se logra enfrentar con éxito, se dilucide este caso, se sientan las bases para hacerle también frente a uno de los peores flagelos que existe a nivel internacional, que es el narcotráfico, y que en nuestro país comenzó a golpear las puertas con mucha fuerza e instalarse con una vasta red logística durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. En el caso Marcelo Pecci, es la pregunta básica que todos tenemos que responder y que de hecho existe una respuesta unánime, es quiénes lo querían muerto, quiénes lo querían muerto. Y a partir de ahí ordenar el debate, juntar los elementos, recolectarlos adecuadamente para interpretar correctamente qué fue lo que pasó. Lo demás es obra indudablemente de la Fiscalía. Para hablar de este tema estamos con el director, ministro de la Senat, Jalil Rachid. Buenas noches, Jalil, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas noches y un gusto una vez más estar contigo. Igualmente, igualmente. Este es un tema demasiado importante en sus dos versiones, en sus dos aspectos, digo. El narcotráfico en general, caso Marcelo Pecci en particular, fue colega tuyo, el ministro de la Senat fue fiscal muchos años, tiene mucha experiencia en la materia. Entonces vamos a hablar desde el punto de vista también de la óptica fiscal, pero sobre todo el tema de tu experiencia al frente de la Senat. Sobre esta pregunta, que existen versiones cada vez más unánimes de quiénes lo querían muerto, ministro. ¿Cómo, una primera aproximación en materia de respuestas, ¿qué dirías vos? A ver, Benjamín, sí, Marcelo fue un compañero de trabajo, un amigo de la institución. Y yo, si me permitís, reformularía la pregunta, porque yo siempre consideré que, correcto, es importante que se sepa quién o quiénes lo querían muerto a él, pero yo reformulo la pregunta, Benjamín, y pregunto qué mensaje se quiso enviar. Perfecto, sí. Son las dos cosas. Y si analizamos el mensaje que se envió, fíjate, Benjamín, que tenés dos receptores de ese atentado, de ese homicidio, ¿verdad? Colombia, por supuesto, porque es el país donde ocurrió el asesinato, y Paraguay. Entonces tenés un doble mensaje, uno para Paraguay y otro para Colombia. Que haya ocurrido en Colombia, en donde están dotados de muchísima tecnología, de recursos humanos altamente capacitados. No es una casualidad. No. Ese es un mensaje para Colombia, Benjamín. Es algo como queriendo decir, miren, hacemos lo que queremos. Claro, porque podían haberlo hecho acá. Claro. Entonces, todavía no vi un análisis serio sobre el mensaje, ¿verdad? En los diversos grupos con los que he trabajado, sobre el mensaje que se quiso enviar, ¿verdad? Es muy importante, incluso cuando decimos que no es solamente un acto de justicia o un acto histórico, ¿verdad? De justicia histórica, sino también una cuestión presente, tiene que ver con esto justamente, ¿verdad? Con lo que vos decís, porque si quedara impune el crimen de Marcelo Pecci, ese mensaje quiere decir que hacemos lo funciona, que queremos, que está en desarrollo el mensaje. Y las personas, los autores morales, están sin sufrir las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Sin ser atacados por la responsabilidad que tuvieran atacados penalmente, digo, por la responsabilidad en esos actos. Pero sobre la autoría moral, porque arranquemos, si te parece así, y después llegamos a ese punto. Tanto en Colombia, distintos medios de comunicación, y ahora en los últimos días otra vez con más insistencia, como en nuestro país, se indicaban en forma uniforme, de manera uniforme, a algunas personas como los presuntos autores intelectuales. Miguel Infran, alias Pío Rico, Jaime Franco, su compadre, y según algunos brazo derecho en la misma organización, montada por Infran,
y también Pavón. Entre medio aparece la figura de Marcel porque era también liderando un grupo asociado a Pío Rico. Estas personas también fueron señaladas por uno de tus antecesores, que fue Francisco de Vargas, al frente de la Senat, también fiscal antidrogas en su momento. ¿Qué opinión te merece a vos? ¿Hay conexiones entre ellos? ¿Son de las personas que pueden ordenar este tipo de cuestiones? ¿Qué lectura tenés sobre estas versiones tan difundidas? Mira, Benjamín, mientras eso sea un material que tuvo eco en un medio de prensa del extranjero, queda hasta ahí. Las vinculaciones, ¿qué es lo que yo siempre sostengo, Benjamín? Si existe una posibilidad de vinculación de quien sea, se tiene que investigar para confirmar o descartar. Elementos para investigar hay sobrados. Miguel Ifrán está actualmente procesado por el caso a ultranza, el caso más grande que tiene, más emblemático que tiene de droga que tiene tanto el Ministerio Público como la Senat. Vinculaciones con otras personas o con otros grupos de luego que pueden saltar, pero corresponde a la esfera del Ministerio Público ya unir esos cabos sueltos si es que los hay, Benjamín, ¿verdad? Al tratar de darte una respuesta si podrían o no eventualmente estar vinculados o hacer este tipo de cosas. Crimen organizado, narcotráfico, armatráfico, todo ya está ligado de la mano, Benjamín, y un homicidio, el tráfico de armas, tráfico de drogas, guarda siempre una relación muy cercana, ¿verdad? Pero te vuelvo a decir, esa información que surgió en medios de prensa quedó ahí. Tampoco se descubrió la pólvora, ¿verdad? Porque esto es obra y arte del crimen organizado. Claro. Ahora, en cuanto a causales, porque esto es algo sobre lo que vos trabajaste innumerables veces. Estas tres personas tienen en común que el fiscal Pecci intervino en la, entre comillas, es el representante de todos los males que sufrieron estas personas, si se puede decir de alguna manera. En el caso de Jaime Franco, fue el que encabezó el operativo de captura, después de que cayera en Alto Paraná un cargamento de, me parece, 350 kilos de cocaína, una suma de ese tipo. Estamos hablando del año 2013. Entonces, primero captura. Después de la condena de 11 años que recibe esta persona, el mismo fiscal Pecci logra aumentar la condena a 18 años. Segundo capítulo. Tercer capítulo, cárcel de Tacumbú, recibe la información del director de entonces, González Olmedo, quien después es asesinado, entre paréntesis, el Día del Padre en el 2022, recibe la información de que funcionaba un laboratorio dentro de la cárcel de drogas, donde se fraccionaba, se ensanchaba y se distribuía. ¿Quién interviene para acabar con ese negocio que al frente del cual estaba o estaría, según las informaciones, Jaime Franco? Marcelo Pecci. Y cuarto capítulo es trasladado, gestión mediante de Pecci, a la ex Guardia de Seguridad, la agrupación especializada. Entonces, en el caso de él, digamos que tenía muchos motivos para estar, digamos, muy molesto, más que molesto con Pecci. Vos que acabas de hacer, Benjamín, vos tiraste un cúmulo de información y mencionaste una serie de causas que fueron tramitadas por Marcelo en su momento. Exacto. ¿Qué es lo que nuestro instinto natural de investigador, qué es lo que nos dice o qué es lo que nos obliga a hacer? A ir investigando cada uno de esos procesos, Benjamín, a profundidad. No con un solo fiscal, sino con un equipo de fiscales. Esas vinculaciones de las que yo te mencioné hace rato, ahora hay que hacerlas, no solamente acá en Paraguay, sino también en Colombia. Y cuando un fiscal lleva una causa penal, una investigación, estamos hablando de un proceso. Acá necesitamos de varios fiscales que investiguen los procesos ya investigados
por otro fiscal, que en este caso es Marcelo. Y de acuerdo a eso, Benjamín, ir depurando, ir uniendo con flecha si es que hay o no alguna vinculación. Pero ese trabajo, con ese cúmulo de información que vos me acabas de tirar, hay que hacer, Benjamín. Se tiene que hacer si es que nosotros realmente queremos saber las conexiones que tuvo el asesinato de Marcelo en Colombia con alguna causa que él haya tramitado acá en Paraguay. Y también nos decía, esto fue surgiendo durante las distintas publicaciones, que Jaime Franco, que está en prisión desde el año 2013 y que va a estar en prisión hasta el 2031, según la condena recibida a instancias de Pecci, es el compadre, te decía, de Miguel Infram. ¿Qué información tenemos sobre el surgimiento de la organización y expansión de la organización de Miguel Infram, que empieza a ser desarticulada con la ultranza? Bueno, él formaba parte de un esquema muy grande, Benjamín, de un esquema muy grande que inclusive tenía sus aliados y sus filtraciones dentro de la propia Senat. Quien es conocido que, por todos, que desde la Senat manejaban información ultra sensible. Así es. Entonces formó parte de una estructura muy grande que hizo lo que quiso Benjamín en el periodo pasado, en la gestión pasada. Cuando hablamos de que los controles en aduana, en puertos se levantaron y tenemos como resultado, como consecuencia de eso, 10.000, 11.000 kilos de cocaína que cayó en puertos de Europa. Te vuelvo a decir, hay que hacer el UNE con flecha y te va a tener resultado, pero seguro. Es tremendo. Y vos siempre haces hincapié, ministro, en la expansión que tuvo el narcotráfico en nuestro país durante el gobierno anterior, y esto que estás mencionando, estas operaciones lideradas, según las informaciones, los órganos de investigación, por Miguel Infram, tenía un impacto, movía volúmenes extraordinarios en nuestro país, y parte de eso se desarticula con la ultranza. Pero ¿cuál es el vínculo de Pecci con la ultranza? Si bien no era un fiscal directo del caso, intervino en otros que tuvieron una incidencia directa para que el operativo sea exitoso, como por ejemplo el allanamiento y incautación de avionetas en el aeródromo Arrayán, ¿verdad? Entiendo que esa es una de las participaciones suyas que derivó después ya en el marco del operativo, en la incautación otra vez de esas mismas avionetas, porque habían sido devueltas con aparatos localizadores en su momento, sí, rastreadores. Fue un aporte significativo. ¿Qué nos puedes decir de Arrayán y ese capítulo en particular? Mira, por eso te digo, Benjamín, es muy compleja la investigación. Realmente si queremos llegar al fondo de esto y a los autores morales del asesinato de Marcelo, yo te digo, si yo fuese fiscal en este momento y me dan ese caso, tendría que investigar todas y cada una de esas causas. No solamente las que Marcelo manejaba en crimen organizado, porque cuando a él lo matan, él ya no era fiscal antidroga. Sí, pero sin embargo los antecedentes más próximos a su gestión, a su trabajo, son las causas que él también tramitó cuando fue fiscal de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, por eso es que insisto tanto que hay que hacer una investigación de las investigaciones que hizo Marcelo, para poder ir sacando dando esa respuesta que vos a esa pregunta que me estás formulando. Las vinculaciones, en el caso de las aeronaves que él incautó, ¿pueden tener vinculaciones o no? Claro que pueden y claro que no pueden, pero hay que aclarar esa situación, hay que investigar. Si esas aeronaves, quiénes utilizaron, a dónde fueron, el tracker, el seguimiento a esa aeronave, de dónde salió, a dónde fueron. De ahí podemos tener un resultado, si fue a un determinado lugar, a Colombia, al Chaco, donde sea,
qué grupo criminal, qué grupo organizado opera en esa zona. Muchísimas cosas hay por investigar, Benjamín. No es tan sencillo, porque cuando apuran a la fiscalía, un caso tan complejo, sin recursos humanos ni económicos, es complicado todo, ¿verdad? Y más todavía un crimen transnacional como este, ¿verdad? Entonces, tuvimos la suerte de la buena gestión del organismo de seguridad de Colombia, que vuelan en materia de inteligencia, en trabajo de investigación. Y bueno, hay que apuntar a esas causas que vos estás mencionando. Esos son todos insumos, Benjamín. Son materiales que hay que analizar y que hay que investigar si hay o no vinculación o relación con alguno de estos otros elementos. Para que nos entiendan los que nos están viendo, el operativo, el allanamiento a este aeródromo Arrayán, que queda en Areguá, se practicó en el año 2020. Era porque un jefe narco, en este caso del Comando Vermelho, había sido rescatado, recordaban en la costanera de Asunción, por cómplices suyos, balacera mediante, un acto sangriento, le costó la vida a un efectivo policial, y se presumía que de ese aeródromo se había fugado a este señor, llamado Zamora. Sí. El caso lo tenía Marcelo Pecci. Allana el aeródromo y presume que esas avionetas, las requisa, podrían estar siendo utilizados en tema narcotráfico. Pero después, a pedido de la DEA y la SEMAT, entiendo, de Paraguay también, le devuelve a los dueños. En su momento fue objeto de crítica eso, pero él habría devuelto con esos localizadores. Todo ocurrió, estamos hablando del año 2020, finales del 2020. Comienzos del 2022, un año y meses después, se produce el operativo Ultranza, y esas mismas avionetas que habían sido devueltas en su momento a los dueños de esas aeronaves, que en teoría, aparentemente, según las informaciones del Ministerio Público, eran prestanombres de Miguel y Fran, son localizadas en el marco de este operativo y vueltas a requisar. Fue un factor muy importante. Por eso nomás los antecedentes, ministros, y la relación también directa entre Miguel y Fran y Jaime Franco, porque no es solamente causales individuales de cada cual por su lado, sino había un vínculo casi familiar entre ellos, ¿verdad? Entonces, este es un tema que, sin lugar a dudas, despierta muchísimo interés en dilucidar, y también entra Pavão en esta historia, porque también fue partícipe del caso Marcelo Pecci. ¿Cuánto uno puede decir va a llevar un proceso de esclarecimiento? Porque las versiones, como decís, sí, son versiones periodísticas, ¿verdad? De los elementos que dispone la Fiscalía, que no sabemos a ciencia cierta cuáles son, ¿se puede esperar una pronta imputación a estas personas por estos cargos? Los tres están presos. Uno en Brasil, que es Pavão, y dos están acá en nuestras cárceles. Y rápido, Benjamín, no va a ser. Eso yo te aseguro, porque aparte de haber sido muy chocante esto para nosotros, y también en Colombia, por supuesto, es complejo por la diversidad de actores y por el tipo de trabajo que hacía Marcelo. Grupos organizados, grupos criminales, facciones criminales, investigar ese tipo de estructura es bastante complejo, ¿verdad? No va a ser rápido porque el trabajo tiene que ser conjunto también, Benjamín, y hay ciertos requisitos y ciertas exigencias ya de carácter internacional que se tienen que reunir para poder conformar, como en este caso en particular, un equipo conjunto de trabajo, porque creo que Fiscalía ya está en trámite de armar los equipos de investigaciones, tanto de acá como de Colombia. Entonces, tiene una rigurosidad de trámites protocolares de carácter casi diplomático, por decirte de alguna forma, y encastrar esos dos equipos con una meta, con un objetivo común, y realizar estas investigaciones, te reitero, de todos los casos que Marcelo investigó. El caso de la avioneta, por ejemplo, quienes la utilizaban,
a dónde iban, qué resultados arrojaron cada una de esas avionetas, a dónde fueron. O sea, son muchísimas aristas, Benjamín. Y yo tengo entendido que Fiscalía está en el proceso de armar ese equipo, ¿verdad? Y te reitero, rápido no va a ser. Seguro. Incluso un denominado testigo estrella, en realidad se acogió una figura tipo la delación premiada en Colombia, que tiene otra denominación. En el marco de esa colaboración con el Ministerio Público, Francisco Correa Galeano, el cerebro, el que articuló el comando que terminó con la vida de Marcelo, declaró y mencionó el nombre expresamente de Tío Rico, ¿verdad? En sus declaraciones como el mandante del crimen. Y también de que era una persona que trabajaba, a la actividad del narcotráfico lo llama trabajo, con Colombia. Entonces, hay efectivamente muchos elementos, pero vos tenés alguna hipótesis, ministro, no te digo como para acusar, ni siquiera para imputar, en base a los elementos existentes, conocidos, y no sé si vos manejás otros que te los reservás, que se entendería, ¿vos tenés alguna presunción de decir, sí, yo creo que, como nos decía Francisco de Vargas, o estas investigaciones periodísticas múltiples que son coincidentes en decir, todos los caminos conducen en esa dirección? No es tan fácil, Benjamín, por la naturaleza del trabajo que hacía Marcelo y que hacen muchísimos fiscales más. No es tan sencillo decir, apuntamos a esto. Este puede ser el camino, esta puede ser la persona, puede ser el grupo, por la complejidad del trabajo y las estructuras criminales realmente. Por eso que insisto tanto yo, Benjamín, en hacer unas investigaciones, entre comillas, un análisis de las causas que tramitaba Marcelo y relacionadas a las personas y a los grupos criminales. No es tan sencillo, es bastante complejo y yo creo que sería un poco temerario ya decir sí, apuntando a un grupo determinado, porque puede que sea un grupo determinado o una persona determinada, o pueden ser también varias personas y varios grupos, Benjamín. De hecho, en el caso de estas personas mencionadas serían más de una, obviamente, y pertenecientes a distintas organizaciones, porque también aparece Marcet en el tema, y si uno ve la práctica, casos también de otros crímenes ocurridos en nuestro país vinculados al narcotráfico, algunos son muchísimos, pero que se le atribuyeron a estas personas, el primero de las mencionadas, y sobre todo a Marcet, es el primo de Marcet, Diego Olivera, no quiero equivocarme con el nombre efectivamente, fue el 20 de octubre del 2020. Después Mauricio Schwarzman. Al primero era porque iba a hablar, y de 2 buenos tiros se desprendió de su primo. Sí. Según la declaración que figura, la transcripción de los mensajes que figuran en el acta de acusación del fiscal PAC contra Miguel Ifram. Sí. En esa conversación que tenían Sebastián Marcet y Tío Rico, Sebastián Marcet le dice a Tío Rico que tenía este hombre, que era su primo, había sido, que iba a hablar, entonces se deshizo del mismo de 2 buenos tiros. Tiempo después, no mucho tiempo después, en septiembre del 2021, Mauricio Schwarzman también es asesinado. A él se lo consideraba el responsable de toda la logística para enviar la droga a Europa. Después del operativo Ultranza, eso es septiembre del 21, febrero del el 1 de marzo, mejor dicho, del 2022, días después de Ultranza, la matan a la cocinera o empleada, no sé cuál función cumplía, una señora de apellido Rejala, empleada del hermano de Tío Rico, del pastor Ifram. Después viene el homicidio de Marcelo Pecci. Y finalmente, como les adelantaba anteriormente, el del exdirector ya entonces de Tacumbú, González Olmedo, el Día del Padre. Todos estos crímenes se le atribuyen a estas personas por distintas razones, pero son algunos de ellos.
Entonces, por eso te decía, una cosa es la capacidad de imputar y otra es decir, esto debe ser investigado porque hay demasiadas cosas que le vincula a Pecci con todos estos hechos. Absolutamente. Puede ser que haya otros también, pero estos como mínimo son motivo de investigación. Te interrumpo un poco, Benjamín. Es como que la información está dispersa, pero está ahí. Exacto, exactamente. Como que está flotando ahí en el espacio de investigación toda la información de un caso, de otro caso, de las personas, de la quema de archivo, que no me va a sacar la cabeza que no fue otra cosa de quema de archivo. Lo de la mujer. Claro, porque sabía algo, porque escuchó o vio algo, ¿verdad? Lo mismo pasa con el primo, lo mismo pasa con Schwarman, un montón de cosas, ¿verdad? Pero esa información que está dispersa, Benjamín, claro, hay que conectarla. Hay que conectar, hay que estirar hacia un camino común que es la investigación hacia los verdaderos autores morales del caso. Con sorpresa. Entonces, sigo nomás sosteniendo que la información puede estar ahí flotando en el aire, Benjamín, pero hay que hacer un análisis acabado y profundo de las conexiones. Claro. Y ese es el trabajo que se tiene que hacer, Benjamín. No, eso ya no está más ni en tus manos ni en mis manos. Podemos hablar de miles de hipótesis, pero el titular de la acción penal pública es que tiene que encargarse de... Y más todavía, siendo un exfiscal nuestro. Sí mismo, con más razón. Días atrás terminó la cumbre de fiscales del Mercosur y en ese contexto se dio un acuerdo también, o a requerimiento, a solicitud de Paraguay, de integrar un equipo de investigación conjunta entre el Ministerio Público de Paraguay y de Colombia, algo que no se había dado hasta ahora, lo cual es sorprendente, digo, porque aparentemente no se le dio ninguna participación al Ministerio, a la Fiscalía Paraguaya en Colombia, en donde después también hubo cambios, ¿eh? Hay un nuevo fiscal general y compañía. ¿Qué expectativas tenés en ese equipo de trabajo? Mira, Benjamín, yo creo que la vía es la correcta. Porque para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no hay un solo país en el mundo que pueda únicamente llevar esa lucha. Por eso se establecen las cooperaciones internacionales. Brasil no va a poder solo con el tráfico de drogas. Por eso necesita de Paraguay, porque el problema es común para ambos. Por eso se establecen estrategias, cooperaciones como Nueva Alianza, por ejemplo, que ha arrojado resultados altamente positivos. Lo mismo ocurre en el ambiente del Ministerio Público y de los ministerios públicos a nivel regional. Hay investigaciones transnacionales que necesariamente requieren de la cooperación, la colaboración de otros países. Y lo ideal, Benjamín, las expectativas en ese sentido son altas, ¿verdad? Porque ese es el camino para el crimen para la lucha contra el crimen organizado. Ese es el camino, la cooperación internacional. Seguro. Porque no hay otra forma. Entonces, es como que vos sea fiscal de Paraguay. Imagínate que levantás el teléfono y le llamas a un fiscal de Colombia, Argentina, Brasil, lo que sea. Necesito esta información. ¿Qué tenés sobre este caso? Y con las facilidades que hay hoy en día con la tecnología, eso puede estar al instante, ¿verdad? ¿Cómo quedó la estructura del narcotráfico dentro de lo que se puede comentar y sus niveles de operatividad dentro del país después de Ultranza? No es el único grupo que funcionaba, obviamente. Marcet mismo sigue prófugo, está el primer Comando Capital, el Comando Vermelho, es decir, distintas organizaciones, algunas recibieron golpes duros, pero siempre se dice que a rey muerto, rey puesto, es decir, cayó este capo, surge otro, aparece otro grupo, van ocupando lugares, lo mismo con el clan Rotela. ¿En qué momento nos encontramos en cuanto a peligrosidad y presencia del narcotráfico en nuestro país, Jalil? Bueno, vamos a partir de la base, Benjamín, que Paraguay es un país de tránsito y tenemos tránsito de drogas, ¿verdad? Y demasiados frentes hay. Tenés el frente del tráfico aéreo de cocaína de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador inclusive, ¿verdad? Somos un país productor de marihuana, ese es otro frente. Los cultivos ilícitos de marihuana, los que trafican con marihuana. Tenés otro frente que es el microtráfico,
que si bien parece que es una cuestión, hay un error conceptual cuando uno dice, microtráfico nomás, no es así. Cosa pequeña. Hoy en día, en procedimiento de microtráfico encontrás 1 kilo de cocaína, 2 kilos de cocaína, 15 kilos de pasta base de cocaína. O sea, no es tan poca cosa, ¿verdad? Entonces, si hablamos de estructuras, Benjamín, son varias las estructuras que se dedican al tráfico de drogas, ¿verdad? Y a la comercialización, ¿verdad? Pero son varias las modalidades. Clan Rotella tenía el monopolio de lo que era el microtráfico, ¿verdad? Se atacó eso, se desbarató con lo que fue Veneracio. Había una estructura muy importante en Canindeyú que se atacó con Ignis. Es decir, estructuras, hoy en día estamos viendo las estructuras tratando de que no levanten la cabeza como levantaban anteriormente. 5 años enviaron cocaína a Europa como... Cantidades industriales. Como quisieron, Benjamín. Entonces, siempre recuerdo que hablo contigo y te menciono que la mochila que nos dejaron es muy pesada, nos ensuciaron el rostro, pero tenemos la brillante oportunidad de lavarnos el rostro, que creo yo que estamos en ese camino, y son varios los frentes, Benjamín. Hablar de una estructura como lo que fue a ultranza es muy complicado. No, ese tipo de estructura ya no tenemos, porque la libertad con la que contaban ya no cuenta. La protección que tenían. O sea, es imposible que hoy en día dentro de la Senat, por ejemplo, tengamos 1 o 2 topos que operen así tan abiertamente. Estoy yo encima de los casos, veo cómo están, cómo avanzan, y si ocurre algo, y si tenemos una sospecha de que hay una filtración, vamos a activar los mecanismos legales. No como se hizo anteriormente, cuando se le preguntan a las otras autoridades que estuvieron en la Senat, pero ustedes no sabían de... Sí. No, pero yo le dejé nomás a esta gente porque no quería exponer otros casos. Además se tomaron su tiempo, porque eso fue, según ellos mismos, estas autoridades en octubre del 2021 tomaron conocimientos, tuvieron el poder en el gobierno y en la administración de la Senat hasta agosto del 2023 y no se conoce ningún resultado de las supuestas investigaciones en esa materia. Yo voy a patentar esa frase que siempre digo, Benjamín, porque pegó con todo y realmente se aplica a la gestión anterior. Arco libre. Arco libre. O sea, da gusto jugar sin contrario, sin rival y con un arco libre y ganar el partido por goleada. Es así. Una última cuestión, ministro. No queremos ni podemos robarte mucho tiempo. Estás muy ocupado. Pero el tema del narcotráfico muchas veces se ve como un problema puntual que afecta a algunos y si crece va a llevar su tiempo. Pero en el siguiente bloque vamos a hablar sobre Ecuador. 2017, país más seguro, el segundo país más seguro de Sudamérica. 2023, el más inseguro de América. En una situación terrible, a raíz de la instalación, precisamente, con fuerza del narcotráfico. Nosotros acá pareciera que lo tomamos como un caso puntual, Marcelo Pecci, que está bien, está muy bien, pero el tema de fondo es terriblemente peligroso. Y a mí me da la impresión que la Senat está, órganos que tienen a su cargo el combate al narcotráfico como de manera muy solitaria. No me refiero a la falta de respaldo del Ejecutivo, sino como Estado. No hay una definición en cuanto a la prioridad que debe ser el combate y, digamos, contar con todos los recursos necesarios o dotar de todos los recursos necesarios a los órganos que tienen que llevar adelante esta misión. ¿Cuál es la realidad? Bueno, Benjamín, ciertamente es eso que sí como que estamos un poco solos, es una consecuencia directa del estilo y el tipo de trabajo que yo impongo. Cuando yo llego a la Senat, le digo a la gente, le reúno a la gente, bueno, ustedes van a trabajar ahora, olvídense que van a trabajar como trabajaban antes. A 100% a lo que da el motor, estirando el presupuesto y los recursos humanos que tengamos como chicle, pero van a sacar resultados. Entonces, es como una carrera, Benjamín, y la Senat está corriendo bien,
pero corre sola porque está avanzando demasiado bien en estos trabajos. Sí, nos falta, hoy te puedo decir con propiedad, la cuestión presupuestaria es fundamental y determinante para nosotros si queremos seguir con este ritmo, y es más, me arriesgo a decirte si queremos aumentar este ritmo, porque una incursión, una operación de erradicación de cultivo de marihuana en el Parque Nacional de Cazapá, en la reserva de Maracayú, en una reserva natural, en una reserva forestal. Discúlpame, ¿cuántos son? ¿Cuántos somos? En Senat nos llegamos a 300 agentes especiales para todo el país y funcionarios algo así como 200. ¿Y el presupuesto anual? Y 10 millones de dólares. Que es un chiste. Es un chiste. 3 frentes, decía el ministro. Tráfico internacional de cocaína, que es tremendo. El tema de la producción local de marihuana, que es un problema antiguo, pero que también tuvo su proceso de expansión. Y microtráfico. Para 300 operadores, digamos, agentes operativos y un presupuesto de 10 millones de dólares. Bueno, a veces los presupuestos sirven para establecer, dimensionar también cuál es la prioridad que se le asigna a la institución que tiene que ejecutar o a la tarea que se tiene que llevar adelante con eso. O la importancia Así mismo que le den a la misión o a los fines de esa institución determinada. Si vos le cortás el presupuesto al Ministerio Público desde el Congreso, es porque no te importa la investigación. Si le cortamos el presupuesto al Ministerio de Agricultura, es porque no nos importa la agricultura, la ganadería en un país agro-silvopastoril. Si cortamos un presupuesto o no le damos el presupuesto a los órganos de investigación de lucha contra el narcotráfico, como la Senat, y acá algo muy importante, Benjamín, teniendo en cuenta el trabajo que nosotros estamos desarrollando ahora y los resultados que estamos desarrollando, de seguro que le va a molestar a mucha gente, pero es innegable que nosotros mejoramos la imagen de la institución por los resultados que estamos sacando, Benjamín. Entonces, hoy yo sí tengo cara para decirle en primer lugar al presidente de la República: presidente, ¿te das cuenta del trabajo que estamos haciendo? Claro. Y Catupio, se puede ver no sé, 5 millones más de dólares para ir empezando para no ser tan... Pero además imaginen, y con esto cerramos, las cargas que cayeron en Europa, solamente las que cayeron, en realidad las que se enviaron son 10 veces más. Sí. Están valuadas más o menos en 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros. A esa organización, que además de esas 40 toneladas se presume envió otras 300 o 350 toneladas más, que sí entraron, que sí comercializaron, que sí recibieron la plata, otros 10 millones de dólares para combatir. Digo, hay una desproporción gigantesca. No, Benjamín, la diferencia es abismal entre el presupuesto que maneja el crimen organizado y la ganancia que ellos tienen y lo que tenemos nosotros como institución, como Estado. Siempre van a tener más. Siempre van a tener, sí. Pero por lo menos tener algo más que una ondita. Benjamín, es sencillo. No pedimos mucho, no vamos a pedir mucho, pero con lo poco que tenemos, con lo poco que nos dejaron, porque es un presupuesto heredado, no lo hice yo traté ya de defender y hacer unas cuantas modificaciones en el Congreso el año pasado. Pero si con ese presupuesto que tenemos estamos sacando estos resultados, vamos a mejorar los trabajos si tenemos un poquitito más de presupuesto. Ministro, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a vos, Benjamín, por la invitación. Un placer una vez más compartir con un sabio como vos. No, por favor, eso es muy generoso de tu parte. Muchas gracias. El siguiente bloque les anunciamos hablar de la situación en Ecuador para tratar de entender otras experiencias que se suceden en esta materia, cómo es que creció de golpe y sopetón el tema, en cuánto tiempo creció la presencia del narcotráfico en Ecuador y cómo se lo enfrenta. A veces tratamos de reinventar la rueda, la pólvora y compañía, y es importante asimilar otras experiencias
que están en desarrollo en América Latina. Un verdadero problemón. Volvemos enseguida. Segundo bloque de Fuego Cruzado, y como adelantábamos en el bloque anterior, vamos a hablar de Ecuador, particularmente de la crisis por la cual atraviesa este país hermano y que tiene como una de sus causas, no la única lógicamente, al narcotráfico, la presencia y expansión del narcotráfico, bandas numerosas que aglutinan un montonazo, una gran cantidad de miembros. Nosotros, como país, no podemos perder tiempo en tratar de asimilar, de aprender de la experiencia internacional en esta materia, habida cuenta de que enfrentamos un problema, el narcotráfico está presente en Paraguay, y que de no tratarlo correctamente podemos deslizarnos, podemos encaminarnos hacia circunstancias que de verdad no quisiéramos ni aproximarnos. Para hablar del tema, estamos con Juan Rivadeneira. Él es economista de profesión, máster en gerencia política, experto en diplomacia corporativa, un hombre de vasta formación académica que accedió amablemente a este contacto. Él se encuentra en Ecuador precisamente. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Buenas noches, Benjamín. Encantado. Gracias por la oportunidad, y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias nuevamente por estar ahí. Juan, ayúdanos a comprender qué le pasó al Ecuador. En el 2017 teníamos referencia de que era uno de los países más seguros de América Latina. En 2023, apenas 6 años después, sucedió lo contrario. Los datos que arrojan las informaciones dan cuenta de que Ecuador encabeza los países más inseguros de América Latina después de algunas islas del Caribe. ¿Qué ocurrió en este proceso y cómo intervino el narcotráfico como un factor que presionó en esa dirección? Bien, la historia del Ecuador en términos de seguridad quizás se puede remontar a aquellos momentos en que se preguntaban muchos en América Latina por qué en Colombia había un conflicto armado muy grave, por qué en Perú había un conflicto armado muy grave y por qué en Ecuador no ocurría aquello. ¿Cierto? En ese sentido, la gran pregunta que había era, Colombia tenía un gran conflicto armado, Perú tenía una situación de violencia muy grave, ¿por qué no llegaba a Ecuador? Y se llamaba la famosa Isla de Paz. Exacto. Luego de eso pasó al inicio de siglo, que Ecuador pasó a ser una serie de tránsito, un espacio de tránsito para la droga. No necesariamente el territorio ni la producción, pero sí el tránsito. Y hoy, lamentablemente, vivimos una suerte de tercera etapa en el tema del narcotráfico y es el control del territorio. Si usted, Benjamín, y quienes han visto las noticias de Ecuador dan cuenta cómo está tomada, ¿sí? El territorio ecuatoriano por bandas, más de una veintena de bandas se han tomado el territorio del país porque es por donde esos lugares se conduce y se lleva la droga que luego terminan en el puerto, en la parte costera del país hacia el Pacífico y esa droga termina siendo de alguna forma movilizada y llega a los mercados de los Estados Unidos y de Europa. Corregime si los datos que manejamos no son los correctos. Casi 40.000 miembros los que forman parte de estas bandas en la actualidad, una cantidad similar a las que componen las Fuerzas Armadas. Te repito, correginos sin ningún problema si estamos equivocados. El año pasado, solamente en 2023, tuvieron incautaciones en puertos europeos de droga que partió de territorio ecuatoriano de aproximadamente 40 toneladas. Es una cifra que nos sonó muy familiar porque también droga que partió de Paraguay fue decomisada en puertos europeos en cantidades similares, pero en un lapso de 4 años. ¿Estas cifras son reales, Juan? El aumento fue exponencial en cuanto a la captura de droga, por un lado,
y por otro lado también ha habido un aumento pues muy grande en la violencia asociada a esa captura. La cantidad de personas que están en esta suerte de negocio ilegal, de pertenecer a las bandas, ¿sí? Se ubican en una cifra pues cercana o que está alrededor de las 20.000 A personas 20. según cifras oficiales. Sí, no se puede descartar porque hay un subregistro, pues en ningún país del mundo se puede tener un censo, por decir de Claro. alguna forma, de quienes componen las bandas. Lo que sí se puede es tener una estimación. Y cuando pues se tiene grandes cantidades de territorio ecuatoriano, que están de alguna u otra forma influidas por este tipo de negocio, se estima la cantidad de droga que se está pues movilizando. Estas estimaciones llevan a pensar a un número entre 20.000 y 30.000 personas que podrían estar alrededor Ujú. de las mafias asociadas a la droga. Ese como un primer punto. Y el segundo punto es la altísima cantidad de droga que cada vez en aumento sigue siendo capturada. Y se captura pues en la propia movilización marítima o terrestre de la droga, pero también en determinadas exportaciones, ¿sí? Que Ujú. son pues ensuciadas, por decir de alguna forma, y que terminan pues con productos que llegan a otros puertos y que incluso ha habido casos públicos. Por ejemplo, el banano es una fruta que el Ecuador es mundialmente conocido por su exportación, pues se han encontrado también droga que ha sido introducida en algunos pues containers que han sido movidos con banano a mercados del Asia o de Rusia. Entonces ahí hay una suerte de cómo se moviliza la droga. Ahora, ¿cómo se da el proceso de instalación y expansión del narcotráfico? ¿Estos son grupos que vienen de México al Ecuador? ¿Cuándo? ¿Qué circunstancias favorables o propicias encontraron en Ecuador, además de su geografía propiamente, zonas de montaña, selváticas? Pero ¿qué hizo que penetrara, desde cuándo digo, y por qué creció tan rápidamente? Hay una serie de condiciones que pueden, vamos a decirlo de una manera figurativa, favorecer Ujú. la existencia del narcotráfico en el Ecuador. Entre otras, uno, por supuesto, lo geográfico, porque es un país pues que está en la mitad, vamos a ponerlo de alguna forma, por eso es tan famoso la mitad del mundo aquí en Ecuador, ¿sí? Donde estás en la mitad y puedes moverte fácilmente a muchos lugares. Uno, dos. Hay quienes también, pues, de alguna u otra forma creen que el modelo de dolarización, de alguna u otra forma, sí, pretende ser una suerte de vía o de facilidad para poder mover este tipo pues, de sustancias estupefacientes ilegales. También hay una baja institucionalidad y en un país que tiene una baja institucionalidad, donde la justicia es opaca, donde la justicia está muy mal llevada, donde los organismos públicos están pues llenos de corrupción en muchos casos, pues no hay gobierno, ¿sí? Que ha podido todavía atender de una manera masificada este problema. Ha habido esfuerzos sin lugar a duda. El problema de un país con baja institucionalidad es que da caminos para que pues este tipo de negocios ilegales, que además tienen asociados otros negocios ilegales, porque no solo es la droga conduce también a tener negocios como por ejemplo la minería ilegal, ¿sí? El lavado de activos, ¿sí? Y hay mucho dinero sucio, por decirlo de alguna forma, pues que circula en una economía que busca pues tener algo de crecimiento, siendo un país todavía expuesto a la resaca del COVID, ¿no? Claro, claro. ¿Y en qué periodo se da este crecimiento exponencial? ¿En cuánto tiempo se estima? Evidentemente hay otros procesos subterráneos que son difíciles de medir y de expresarlos en estadísticas, pero ¿cuál es el periodo de más notorio crecimiento y si hubo circunstancias políticas o de otra índole? Por ejemplo, está el antecedente de cuestiones de la naturaleza, un terremoto, en un momento dado eso generó una situación muy de mucha precariedad en Ecuador. Estos factores de entonces a esta parte se puede considerar que incidieron para un desarrollo más ligero, más rápido. Si le queremos poner un tiempo, Ujú. ¿sí? Echemos atrás 4 décadas al menos, en que por supuesto el conflicto colombiano
afectó en algún momento también Ecuador, ¿sí? Recordemos todas aquellas estrategias de cuidar el borde norte de Ecuador, borde sur de Colombia, sí, que también generó mucha preocupación respecto al movimiento de droga. Si echamos atrás, 20 años atrás, ya comienzan a incubarse ciertos grupos organizados que comienzan a mover droga por Ecuador, no a producir, pero sí a mover. Y más bien esta escalada, sí, yo creo que escalada de alta detención de droga y además de alta violencia, porque están asociadas de Claro, alguna forma. Si sí usted mismo. regresa a ver, pues la captura de droga, la violencia y la violencia en las cárceles, que quizá ese factor me olvidé en la pregunta anterior, la desinstitucionalización de las cárceles, del sistema penitenciario ecuatoriano, ¿sí? El anterior gobierno del presidente Lazo vivió quizá uno de los momentos más complejos del Ecuador, cuando se registraron más de 400 muertos en las cárceles ecuatorianas, ¿sí? Muchos de ellos fueron producto de las luchas entre las bandas. Sí, y las luchas entre las bandas determinaban este tipo de violencia carcelaria, que fueron pues momentos muy sangrientos que vivió el Ecuador. Nuevamente, casi 400 muertos en lapso de un año y medio, ¿sí? Tuvo que vivir el Ecuador para además dar cuenta de cuál es la magnitud de la violencia asociada a la droga. Y si nos remontamos a los últimos 5 años, es el crecimiento más grande ya de la búsqueda del control del territorio, como lo decía al inicio, esta tercera fase en que se controle el territorio donde se mueve la droga. Seguramente los puertos, disputas entre bandas también por el control de estos espacios y que eso otra vez contribuye al desarrollo de más hechos de violencia. ¿Cómo se siente o cómo padece la sociedad ecuatoriana esta presencia cada vez más firme o amplia del narcotráfico que se registró en los últimos años? Si tú miras, Benjamín, las cifras de opinión pública, uno da cuenta que en los últimos 15 años siempre el primer factor, la primera preocupación de los ecuatorianos era la situación económica. La pobreza, la dificultad de llegar a fin de mes, la inflación, su situación de vida difícil, el costo mismo de la vida, el desempleo y el subempleo. Recordemos que el mal que aqueja a toda América Latina de la informalidad, el Ecuador no está exento de ella. El Ecuador también tiene una informalidad muy grande, donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. Y Estamos muy cerca. esas situaciones se registraban hace algunos pues, años constantemente, pero si uno revisa la opinión pública, al menos del último año, quizá 2 años, siempre es la inseguridad la primera preocupación que tienen los ecuatorianos. El 50% de los ecuatorianos opinan que el principal problema que tienen hoy es la inseguridad. ¿Y esto qué significa? Que muchas personas pues dejan de salir pues a las calles, a los parques, a las plazas, ¿sí? Y viven una situación de zozobra, porque además no solamente se han producido pues asesinatos y ataques en lugares que lamentablemente suelen ser ligados a sitios donde pues la pobreza pues prolifera o en la ruralidad. Pues recordemos, pues Benjamín y amigos, ustedes seguramente vieron que en la última elección presidencial tuvimos un candidato presidencial que fue asesinado. Eso se produjo a las 6:15 de la tarde, ¿sí? De un día miércoles, donde todo el mundo pues hacía su trabajo normal en el centro norte de Quito, en un lugar muy poblado, donde pues se produjeron una balacera de al menos 25 tiros que terminó la vida de Fernando Villavicencio, Así es. quien era el candidato, uno de los candidatos pues que tenía un importante posibilidad de ganar, quizá o de pasar a la segunda vuelta en su momento. Esto se produjo 4 días antes de una primera vuelta. De manera que no es solamente una violencia en los lugares asociados a pobreza o en la ruralidad. La inseguridad está en las calles, está en el sector urbano, en el sector central de todas las ciudades del país. Más exposición en la costa que en la sierra. 7 de cada 10 ecuatorianos, decía, están en la informalidad. También son algunas cifras similares. Efectivamente no es monopolio del Ecuador este tipo de datos. En nuestro país tenemos 6 de cada 10, ahí muy, muy cerquita, muy, muy parecido. ¿Cómo se lidia desde el Estado? Perdón, una pregunta previa, porque hablabas de la escasa institucionalidad o de habilidad institucional. Estamos hablando también de complicidad, connivencia de instituciones, altos funcionarios del Estado, de las fuerzas de los organismos de seguridad,
con el crimen organizado que también colaboró, por decirlo de algún modo, a que esto se desarrolle y que hoy se haya convertido en el flagelo que es? Absolutamente y lamentablemente, para dar un poco de contexto a toda tu audiencia, dar cuenta que en Ecuador hoy la fiscal general, que ha sido pues galardonada por distintos premios a nivel mundial por su valentía, le ha puesto en blanco y negro al país en una serie de denuncias la situación en donde el narcotráfico se encuentra en un maridaje con la política y con la justicia. No hay cómo generalizar, por supuesto, pero en buena parte el narcotráfico ha copado buena parte de las conversaciones en Ecuador. En los casos llamados metástasis, purga, ¿sí? Que son unos casos que ha presentado la Fiscalía, se llama plaga, también son nombres muy llamativos de lo que ha encontrado la fiscal y están en procesos de investigación con algunos detenidos ya, ha encontrado precisamente pues la convivencia y la connivencia que ha tenido el narcotráfico con la justicia, con los políticos en el país, y eso lo que hace es degradar aún más el valor social que tiene un país. Y sin duda, con instituciones frágiles, el espacio para permear es relativamente sencillo, pero pues hay una fiscal que ha tenido un amplio respaldo popular aquí en Ecuador, pues, y con mucha valentía, además de estar expuesta a mucha inseguridad, por supuesto, ha presentado una serie de denuncias, una serie de investigaciones en las cuales se retrata cómo la política, la justicia, el narcotráfico, la violencia, el crimen, están de alguna u otra forma en una especie de maridaje. Cuando se percibe el problema real, estos actos de violencia que mencionabas en las cárceles, tal vez, o vos dirás cuáles son, ahí recién se dimensiona la gravedad del problema del narcotráfico en Ecuador, y te consulto, cuando ya empiezan a generarse las respuestas, las primeras definiciones, ¿llegamos muy tarde a este combate? Puede ser que en parte sea así, pero el Ecuador ha intentado también a su manera atender y con recursos muy limitados el problema del narcotráfico. Recordemos que hace algunos años en las costas ecuatorianas se instaló una base norteamericana que se llamaba la base de Manta. La base de Manta permitía hacer una suerte de sobrevuelos en la parte marítima, en la parte de la costa, de la zona de Manabí, la zona expuesta en Ecuador, y eso permitió tener una suerte de mayor patrullaje y mayor cuidado. Luego esa base fue expulsada, ¿sí? El gobierno del expresidente Correa decidió retirar la base de Manta, ¿sí? Y eso de alguna u otra forma pues quitó un patrullaje que había. Hoy el Ecuador está recibiendo pues siempre con los limitantes de las escasas recursos del mundo mismo, pero también de las necesidades infinitas, algo de cooperación internacional que le ha permitido volver a tener pues sobrevuelos marítimos y control de las costas de alguna u otra forma con el apoyo del gobierno norteamericano para poder controlar esas costas. Entonces creo que en este tiempo, a su manera y con los pocos recursos que ha tenido, ha intentado controlar el borde norte con Colombia y la costa del Pacífico, pues con algo de apoyo internacional. Sin duda que la violencia hoy hace que esto se vea mucho más, se sienta mucho más con la velocidad de las comunicaciones. Una matanza en la mañana pues trasciende en el Ecuador pues a los 5 minutos porque da cuenta de lo que está ocurriendo, y el Estado nuevamente está buscando mucha cooperación internacional para hacerle frente. ¿Y cuál es el centro o cuáles son los ejes de la política de enfrentamiento al narcotráfico? Yo leía charlas que vos tenías con otros referentes del Ecuador, estaba viendo, observando, y una de las cuestiones era la cooperación internacional, justamente, estrategias transnacionales. Pero internamente, ¿cuáles son esos ejes que impulsa el Estado ecuatoriano? El presidente Noboa se ha ganado una importante popularidad en Ecuador porque tomó una decisión pues muy compleja y podemos decirla muy valiente al inicio del año. No sé si Benjamín y tu audiencia recordarán aquellos videos que circularon del Ecuador cuando una banda pues se introdujo a un set de televisión. A un canal de televisión, sí, cómo no. A un canal de televisión, tú lo recuerdas, y que pues circuló por todo el mundo. Fueron momentos muy complejos y que marcaron un hito en la inseguridad del país.
¿Qué hizo el presidente? Firmó el que se llama aquí decreto ejecutivo, ¿sí? Es una orden ejecutiva, una decisión presidencial, que es el número 111, que declaró el conflicto armado interno. Técnicamente después lo llamaron un conflicto armado no internacional. ¿Y qué hizo el presidente? Llamó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que salgan a las calles. Por supuesto, la policía ya tenía pues esa facultad, pero puso a las Fuerzas Armadas, que están en el orden de 50.000 efectivos, para que salgan a las calles al control de la seguridad. Además, nombró a 22 bandas, ¿sí? Para que sean buscadas, para que sean detenidas. Incluso ese decreto usa un verbo al final, que es neutralizar. De manera que el gobierno ha buscado una opción del uso de la fuerza, ¿sí? Ya el famoso dicho del uso progresivo de la fuerza se convirtió más bien en el uso de la fuerza, ¿sí? Que el gobierno tomó esa decisión y eso le llevó a que la gente, pues, sienta que se ha tomado una decisión firme y por eso los altos números de aprobación que habrán visto pues todos ustedes que todavía tiene el presidente Noboa a pesar de la situación económica compleja y a pesar de la inseguridad que todavía continúa. Pero el gobierno le ha declarado una guerra. ¿Sí? Literalmente subió impuestos, por ejemplo, para financiar la guerra, ha tomado decisiones como llevar los comandos de la policía y los militares al sector de Manabí para atender transitoriamente un foco de violencia y se va moviendo por todo el país esta fuerza de tarea, digámoslo, conjunta entre policías y militares, que eso a mucha gente pues le ha llamado gratamente la atención, aunque todavía falte mucho. Resaltabas, por último, esta consulta, el papel de las Fuerzas Armadas a raíz de esta resolución, esta definición por parte del presidente Noboa. Esto supone directamente que la policía no estaba en condiciones logísticas de contener esta ola delictiva criminal o también estaba muy inficionada por este fenómeno de la corrupción que mencionabas y tal vez con actitudes de complicidad hacia estas bandas delictivas. Ya es un problema de hace algunos años, no es algo nuevo, la deficiencia en cuanto a recursos que tiene la Policía Nacional. Hemos visto facilidades donde los propios policías pues se hace difícil que tengan una vida digna. Sí, incluso pues sus materiales para poder salir a hacer la patrulla, sí, sus propios equipos, muchos de ellos son antiguos. Si vemos no sé, la flota aérea ecuatoriana, pues es muy precaria todavía y el Ecuador siempre ha tenido una suerte de retraso en ese tipo de armamento y capacidad. Ahora, el presidente ha buscado pues liberar algo de recursos para que esto pues camine de alguna u otra forma, pero también los procesos públicos y las contrataciones internacionales toman tiempo. No es cuestión de tener el día de mañana como si fuese un supermercado, ¿sí? Adquirir una serie de armamentos o de tanques, que es lo que muchos quizá quisieran ver, pero eso toma tiempo. Pero la deficiencia, la situación en la que ha vivido la policía y los militares no es algo nuevo que vive el Ecuador, lamentablemente. Por eso la importancia de la cooperación internacional. Con certeza. Juan, te agradecemos mucho por el tiempo, muy amable de tu parte. Encantado y a las órdenes. Buenas noches. Igualmente, muy buenas noches. Juan Rivadeneira, economista de profesión, como le decíamos, un consultor, un hombre con una vasta formación académica y algunas similitudes, no en cuanto a la situación actual, pero sí en cuanto a antecedentes. Insistimos, Ecuador en el 2017 era uno de los países más seguros de América del Sur, de América Latina en general, Tenía índices, uno de los indicadores que mide esto es la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes y tenía niveles muy bajos, 4,5, 5%, esa era una de las cifras en las que se mantenían. 6 años después, esa cifra saltó a 45. Pero es uno de los indicadores. El tema es la violencia en las calles, cómo se manifiestan estas disputas entre bandas criminales que hace un tiempo seguramente ya actuaban, pero que todavía no estaban en esta fase de desarrollo. Hoy el Ecuador desgraciadamente encabeza listas de inseguridad. Nosotros como país estamos en niveles menos inseguros que el resto de América Latina o que gran parte de América Latina. No estamos en los primeros lugares, pero somos el 6.º país menos inseguro de América Latina.
tenemos un índice de 6,5, 6,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y gran parte de estos concentrados en Amambay, zona de frontera con Brasil. Pero esto no debe llevarnos a la conclusión de que, tranquilo, no estamos muy bien, pero tampoco estamos demasiado mal. Ni creer que este es un proceso acumulativo, lento, que se puede convertir en un gran problema recién dentro de 2, 3, 4 décadas. Esto puede crecer, ya creció de manera exponencial durante el gobierno anterior, por eso tenemos los registros que hubo de incautaciones en puertos europeos. Y después tenemos hechos desgraciados en nuestro propio territorio, los crímenes que hacíamos mención anteriormente, muchos, algunos muy conocidos, entre ellos precisamente el de Marcelo Pecci. Eso no se puede enfrentar con una institución tan débil, pequeña como la Senat. Hay que convertir esto en una respuesta global del Estado para no llegar a la situación de Ecuador. Pero es un espejo en el que debemos mirarnos, no ser necios y simplemente aplicar la política de la avestruz y esconder la cabeza y decir, a nosotros no nos va a pasar. Porque a nosotros nos puede pasar, y nos puede pasar en poco tiempo si no respondemos como hay que responder a nivel general, como Estado y como sociedad. Esperemos que la dirigencia política honre este tipo de compromisos, de obligaciones, y todos los poderes del Estado hagan frente a esta situación lo antes posible. Bueno, nosotros llegamos a la parte final, le deseamos muchas felicidades a todos los padres, algunos están laburando, pero bueno, es un día festivo, así es que pasen todos muy bien. Antes de irnos, un consejo: si querés viajar, hacer ese curso de fotografía, comprarte un nuevo celular, celebrar tu cumpleaños o boda a lo grande, para eso que tanto querés, estamos. Aprovechá y solicitá un préstamo en Basa con cuotas desde guaraníes 35.000 por millón, con un desembolso mínimo de guaraníes 5 millones y un plazo de 48 meses. Contactanos al WhatsApp 021-618-7070. Basa, cuando quieras, estamos. Llegamos al final del programa de la fecha. Esperemos reencontrarnos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.